eso, Marta, es complejo cuando uno piensa cómo los hombres se dedican al arte a las mujeres. O sea, tú vienes para acá, tienes que dejar tu casa funcionando, tú eres mamá. Sí, soy mamá, tengo 3 hijos y en el fondo, no solo al inicio de la jornada, generalmente la maternidad y tiene que ver con la cotidianidad completa. Uno tiene que ir como armando espacios dentro de otro espacio. En el fondo le vas robando tiempos para poder generar tu tiempo de creadora en el fondo. Sí, como decían las mujeres antes, o cualquiera antiguamente, primero la casa, mijita, después todo lo demás. Romper con ese patrón igual es difícil a veces, decir, no, este es mi tiempo de crear y es un espacio importante igual. Como yo te sigo en las redes sociales, porque tú estás publicando algunas cosas que hacen, me acuerdo que tiempo atrás pusiste que habías viajado a Santiago a una actividad del Duoc vinculado con el 23 de abril, Día del Libro, ¿sí? Sí, esa fue una charla que me invitaron del Duoc en Santiago en el marco del mes del libro y la charla que realicé era técnicas de creatividad para la creación de historias. La idea era poder entregar algunas técnicas que si bien se pueden aplicar en distintos ámbitos, esta estaba orientada a la creación de historias para estudiantes de algunas carreras. ¿De alguna carrera en particular o...? No había alguna carrera en particular, era abierta y llegaron algunos estudiantes a esa charla. Sí, yo ahí me acuerdo que tú colocaste en Facebook, yo soy boomer, digamos, que de tu hija, ¿cierto? Que te había puesto unos papelitos y con eso tú construiste una historia. Construí esa historia que fue real, no fue algo ficticio. En el fondo, ese día, el día anterior, justo yo estaba sola y tenía que terminar de preparar la charla, para mí era importante, pero mi hija más pequeña estaba necesitando mi atención. Entonces no pude hacerlo. En ese momento traté de explicar un poco que lo que yo tenía que hacer también era importante. Empieza a entregarme papeles, no sé, eran 10 papeles quizás, con mensajes de enojo, de molestia, de qué hacer para que se pasara el enojo. Notitas. Nota, mientras yo trabajaba iba dejando las notas a un costado y yo trataba de trabajar, trataba como de conciliar las dos cosas. Yo me acuerdo de alguna que decía así como, mamá, no me das tiempo. Sí, estoy enojada, quiero tu atención, no recuerdo ahora las palabras, pero efectivamente era, y esta disputa interna que uno también tiene, porque no es que yo no quiera estar con ellos, pero también quiero hacer lo que a mí me gusta. Entonces conciliar esas dos cosas es difícil. Sí, por supuesto, yo creo que es muy difícil dimensionarlo también porque, claro, es distinto, por ejemplo, cuando un artista, hombre, se baja de un escenario que cuando se baja una mujer, ¿no? O sea, en general muchas compañías se bajan que tienen que ir a apagar la olla, a la reunión de apoderados, no sé, te tienes que también, tienes que producirte, entre comillas, ¿cierto? Para alguna actividad, o sea, yo te digo, yo estaría en pijama, pero cuando lo he hecho después he dicho, no, mejor no. Es que como que tenemos autoexigencias también, tenemos exigencias externas y de alguna manera también queremos salir de esos patrones, pero no es fácil porque tenemos una carga mental muy alta que además se va configurando con nuestra carga de autoexigencia creativa, porque también queremos hacerlo bien en ese aspecto. Oye, Marta, cuenta, ¿cómo llegaste tú a ser esta mujer creativa que eres al día de hoy, que te dedicas a hacer tu trabajo, haces charlas, ¿cierto? Haces cursos. ¿Qué es lo que ocurrió en ti? ¿Tú estudiaste Yo estudié licenciatura en la Católica? en arte, en la UPLA. Estudié licenciatura en arte en la UPLA. Alcancé a estudiar un semestre de arquitectura, no me gustó, no era lo mío. Yo dije, ya voy a estudiar arte, si eso es lo que quiero hacer. Y en ese tiempo todavía con esta idea de que los papás podían decirte que no. Pero en realidad esa era una limitante. Estamos hablando de los años 90, más o menos, ¿no? ¿O no? ¿Posterior? 2004, entré a estudiar arte. Y en realidad no era real. Entonces estudié arte efectivamente y después hice un magíster en gestión cultural. Porque en realidad después de terminar la carrera de arte no trabajé mucho en la práctica creativa en el fondo. Yo me fui por otros lados, bueno, nacen los niños y van surgiendo diferentes situaciones y trabajé como profesora de arte. Ese fue como mi primer trabajo vinculado al tema artístico. Y después estudié el magíster y empiezo a transitar en distintos lugares creativos. Transité bastante en el tema del libro, en el tema de ilustración. Bueno, yo te conocí con esto, ¿no? Con este libro que no trajiste. No sé si lo quieres olvidar, pero... No. A mí me gustó mucho este libro. Yo me lo encontré, me lo regalaron, fíjate, en la librería Fuege acá en Quilpué. Me dijo el librero Mauricio Velázquez, me dijo, mira, Mau, tengo este libro de una que te puede interesar. Lo miré, yo le dije, ¿quién es? No, me dijo, si vive acá a la vuelta. Yo dije, la tengo que conocer.
Y bueno, tú me regalaste este libro, ¿verdad? Lo leí, me gustó mucho. Pero por lo que yo entiendo, tú después ya no seguiste como hiciste este ejercicio escritural, pero después te dedicaste a otra cosa, ¿no? Tomaste otro derrotero. Sí, hice este ejercicio que a mí me gustó mucho, un trabajo fue mi tesis de magíster y después la convertí en este libro, lo fui profundizando, fui desarrollando otras actividades en torno al libro y después de alguna manera pausé el tema de la escritura, empecé a poner un poco más de foco en la ilustración y eso también lo dejé. Y el quiebre fue la pandemia. Cuando llega la pandemia fue cuando yo empiezo como a retomar mi trabajo creativo ya como artista más que como ilustradora, que sentí que nunca estuve del todo cómoda en ese espacio, que no me gustaba encasillarme tanto, sino que me gustaba expandir un poco lo que yo hacía, poder combinar más, poder mezclar un poco de escritura, pintura, collage, que son las técnicas que yo ocupo. Y empecé como a trabajar en otras áreas y asimismo también el tema de talleres. Si bien yo siempre he hecho talleres, empecé como a trabajarlo como un poco más constante. Pero como ilustradora tú también sacas tu libro, ¿no? Sí. Un libro para niños. Saqué 3 libros, 2 impresos y 1 digital. Y el digital, los 2 impresos eran cuentos ilustrados, breves, y el digital era de poesía infantil. El digital es uno al que más le tengo cariño porque fue un registro que yo hice por muchos años de mis hijos. Situaciones que a mí me llamaban la atención. Y todo ese registro se convirtió en este otro libro. Qué bonito, y se puede, bueno, no sé si se puede encontrar en la red, en internet, esos libros. Sí, debería estar está liberado, o sea, yo lo subí, se puede descargar. Yo creo que se llama Zapaliano, 30 y tantas maneras de ver el mundo. Zapaliano, con Z, que era un juego de palabras. Oye Marta, cuéntame, porque tienes estos papelitos acá, que son de color, muy bonitos, la propuesta es hacer un collage, pero yo no sé cuál es la contrapropuesta. Bueno, estos fragmentos en realidad son como el resultado de harto proceso de experimentación personal. Y que en el fondo ahora se traducen en la idea de compartir este método de experimentación para desbloquear la creatividad desde el área plástica. Ya. Entonces yo en pandemia justamente lo que hago es empezar a retomar todo el trabajo creativo con pintura, después de muchos años sin pintar, sin hacer nada de esas cosas. Entonces empiezo a hacer manchas, círculos, empiezo a pintar, pero a pintar mucho, pintar círculos, y eso también tiene como resultado el proyecto Recomponernos, que es un proyecto de collage que es anterior a lo que estoy trabajando ahora. Y los fragmentos se quedan. Entonces el fragmento empieza a ser como un recurso que empieza como a caracterizar mi trabajo, el fragmento. Y este fragmento particularmente rasgado a mano, que tiene que ver un poco con volver a la esencia del trabajo creativo. Claro. Y ir liberándonos un poco del perfeccionismo, de esta autoexigencia para poder llegar a otros resultados. Y esto voy pegando así, lo vas pegando como tú quieras y con cinta adhesiva. ¿Puedo hacer uno bueno? Toma. Y con cinta adhesiva, que también tiene un sentido, porque generalmente cuando trabajamos sobre un lienzo en blanco, cuando queremos crear algo, sucede que la mayoría de las veces nos bloqueamos y terminamos pensando mucho en el resultado, o ni siquiera en nuestro resultado, sino que en el juicio de otros frente a nuestro propio resultado. Entonces la idea de trabajar con estos materiales es que pase a ser un juego que nos permita experimentar y que nos permita encontrar o llegar a algunos hallazgos inesperados, que en el fondo es un poco lo que busca esta técnica, este método. Como el flujo de la conciencia. ¿Sí? La escritura automática de los surrealistas también, por ahí va. Por ahí va, sí. Oye, y esto tú lo estás haciendo en talleres que haces online, ¿verdad? Sí, estoy haciendo talleres online de experimentación creativa que están pensados justamente como para romper con estos patrones que uno tiene preestablecidos, con esta manera de crear a lo mejor que uno ya también tiene preestablecida, como poder ir derribando un poco a veces las barreras que uno tiene respecto de nuestra propia creatividad. Oye Marta, yo de repente soy media majadera con la cuestión del pasado, que me interesa, pero me llamó mucho la atención cuando yo supe de ti. Tú fuiste candidata a concejala, ¿por qué? Sí, fui candidata a concejala el 2008. Ya, no hace, bueno, hace igual su rato ya, sí. Unos buenos años. ¿Y cómo fue esa experiencia para ti?
Fue buena experiencia, fue una experiencia que no tenía mayores, no sé, no tenía mayores expectativas, al menos dentro de lo personal, sino que tenía que ver un poco con lo que yo hacía en ese momento, con mi militancia de ese tiempo y con tratar de llevar adelante un proyecto que en ese momento era lo que se estaba trabajando. Y en ese tiempo también yo me había titulado recién. ¿Qué era lo que se estaba trabajando? En ese tiempo estaba el Juntos Podemos Más y estábamos tratando como de levantar esta visión de izquierda unificada que era y también ¿Te fue bien con la votación? Sí, me fue bien. Sí, hubo harta votación. Fue creo que uno de los años donde van varios candidatos jóvenes a nivel nacional. En ese tiempo, no recuerdo cuántos, 23 años tenía, era muy joven. ¿Y qué hiciste con ese yo más político, politizado? ¿Cómo lo vinculas a este otro quehacer creativo? ¿Ves ahí un hilo, digamos? Sí, yo creo que eso nunca se pierde, sobre todo desde la perspectiva de cómo uno entiende el arte, en este caso, como una herramienta de transformación, como uno también, desde estos espacios, incluso de algo como la experimentación creativa, uno busca también democratizar lo que tiene que ver con la práctica creativa, que muchas veces se ha considerado, se ha establecido como algo más limitado en términos de quiénes pueden acceder a eso. Yo siento que a veces podemos ir igual manteniendo estos como ideales que no se pierden en otros espacios como el espacio creativo. Que esa democratización, dices tú, tiene que ver con una mirada más política. Yo creo que sí, de todas maneras, en términos de lo que es el arte, de lo que significa y de la transformación que puede generar, yo creo que sí. Como que cualquiera puede hacer arte y no necesariamente la elite, ¿no? Exacto, que no tiene que ver con dónde estás, sino que tiene que ver con qué quieres transmitir o qué quieres dar a conocer. Te puedo hacer una pregunta muy frívola. Bueno. Políticamente incorrecta, pero frívola. Dime, ¿los aros que tienes son como tus collages? Sí, o sea, un regalo. No estaba tan mal. No, un regalo de alguien, de una amiga, una psicóloga con la que hacemos un taller juntas también, que dijo, mira, son como tus collages. Y ella los tiene y me regaló unos también. Ah, qué bonito. Porque sí, yo miré lo que estaba aquí y miré el fragmento y dije, esos son. Sí. Ya. Bien, bueno, seguimos entonces armando aquí nuestro trabajo creativo sin límite, digamos. ¿Ah? Ya. Cortemos. Sí. Grabando sonido. Collage, todo esto que trabajamos en el programa, después la idea es mostrarlo, no sé, de alguna manera. Así es que no podemos irnos por a conversar, te digo desde ya. Nos van a chequear. Mira que con la invitada anterior casi nos olvidamos del collage, pero te ha entretenido esto con lo que tú dices, con recortar con las manos también, creo que ahí, ¿verdad? Hay un ejercicio que es bien importante, ¿no? Ese contacto con los materiales. El contacto con el material y también con eso más intuitivo que uno tiene, que de alguna manera se fue como configurando de una manera muy rígida, ya sea por factores externos, nuestra escolaridad, que uno va de alguna manera sin querer o sin mala intención se va bloqueando nuestra creatividad. Y psicorrígido. ¿Ah? Claro. Entonces aquí de alguna manera la idea es poder volver como a esa esencia y salir de ese patrón como tan... ¿Sabes esto que siempre me acuerdo de mi hija mayor? Cuando iba a la básica, una vez llegó muy triste con un dibujo que había hecho una plantita con una maceta y la había pintado azul y la profe le dice, ¿pero por qué? Si pues, está malo, porque ahí va café, porque es azul. Y ella me dijo, es que la plantita recién la había regado. Sí, ¿no? Y a veces incluso son cosas... bueno, desde el punto creativo ya eso uno puede encontrar lo que está mal, pero incluso niños que pintan hojas moradas en otoño y que sí son moradas en otoño, o sea, el color del otoño es mucho más que el café o el ocre o el amarillo, entonces a veces nosotros también vamos limitando nuestro imaginario. Es mucho más diverso y más amplio. Más diverso. A mí me gusta harto ese nombre que le pusiste tú a tu trabajo de recomponernos. ¿No? Que tú trabajas con puras mujeres, ¿o no? En tus talleres. Mira, la verdad que nunca ha sido algo establecido, pero coincidentemente han llegado puras mujeres a mis talleres. Ya. Entonces también habla un poco de la conexión que puede existir con mi propio trabajo, o con lo que o cómo van conectando con lo que yo voy transmitiendo, porque también yo creo que las mujeres nos enfrentamos a una realidad que incide en nuestra visión o a veces en nuestra disposición respecto de la práctica creativa en general. Escritura, pintura... Como en la vida, ¿no? En la vida, sí. Sí, porque la otra vez
tú me comentabas en este rollo de pensar, siempre esperando quizás una aprobación de un otro, que en general es un otro masculino, ¿no? Que va diciéndote, sí, esto está bien, o no sé, buscando una especie de aprobación. Es algo que tenemos arraigado, que de alguna manera se va está representado, no sé, en los espacios, incluso en la universidad. Yo la mayor cantidad de profesores creo que eran profesores hombres, por lo tanto la aprobación que uno buscaba, incluso en el espacio más formativo, también era una aprobación desde ese ámbito. Entonces yo siento que poco a poco podemos ir transformando también el espacio. Y tú como mujer lectora, Marta, ¿tienes ahí una colección de literatura de mujeres? ¿Te provoca más leer o en realidad lees de acuerdo a lo que vas pulsando? Mira, no tuve una tendencia marcada, pero sí casualmente últimamente he leído bastante de mujeres, tanto de temas creativos como de novela o de otros temas. Y hoy día ando con algunos libros precisamente como de eso. ¿Verdad? Ya. Sí. Pero antes de pasar a eso, ¿nos puedes mostrar un poco tu sí, trabajo? Traje es mi último cuaderno como de experimentación. Yeah. Aquí hay un poco de recomponernos. Esto es como el inicio de recomponernos, que son estos fragmentos con cinta... Con masking. Sí, y con masking encima. En el fondo también tenía que ver con cómo, bueno, esto nace en pandemia, y tenía que ver con cómo las mujeres de alguna manera, esta sensación de que nos despedazábamos cada día, pero que nos recomponíamos y por lo tanto había una metáfora entre en la medida que íbamos recomponiendo estos fragmentos de papel, también íbamos recomponiendo nuestro cuerpo. Esto ya se acerca un poco al resultado final de ese proyecto, y esto también está mezclado un poco con el tema de las grietas. Estos son registros de grietas de la calle, y ya después me voy como saliendo, hay un poco de dibujo. Y espérate, cuando tú dices registro de las grietas de la calle, ¿a qué te refieres? Fue un registro fotográfico, ¿ya? Aquí no se percibe tanto, pero acá, en donde yo registraba grietas de la calle. Y de alguna manera fui vinculando el tema de la grieta. ¿Las fotografiaba, las imprimías? Las imprimía, las rasgaba y las pegaba. Y tenía también que ver un poco con esa metáfora de cómo la grieta queda en el Tenemos que ir como recomponiendo también esa grieta. Aquí hay ejercicios sin terminar. Me recuerdo mucho un capítulo del libro de Hijo del Ladrón de Manuel Rojas, que habla de la herida. Y creo que ahí se sostiene todo el libro de Hijo del Ladrón. Y se vincula mucho con esto de la grieta, ¿no? Esas heridas que uno arrastra, ¿no? Y que en realidad las mujeres arrastramos también muchas heridas que nos complejizan nuestra vida. Ni siquiera es solo como desde nuestra propia experiencia en el presente, sino que hay heridas y grietas transgeneracionales que de alguna manera también vamos introduciendo en nuestros procesos. ¿Tú crees en ese rollo como de la sanación con las ancestras, las madres? Sí. Como el linaje femenino, no me gusta decir femenino, pero el linaje de mujeres, digamos. Sí, yo sí, de hecho es algo que he trabajado últimamente como en terapia respecto de la herida materna, y creo que uno también va cortando. Y yo creo que al menos siento que esta generación tenemos también un poco ese rol de cortar con eso que vamos heredando. Con esa herida. Con esa herida que heredamos, y que de alguna manera podemos ir como a hacer esa transformación. Uno es tan exigente con las madres, ¿no? Es tan cuestionadora. Digamos. Uno es cuestionadora, y dentro de las cosas que yo he aprendido es que, bueno, todos, pero nuestras madres y sus madres también fueron hijas de su historia, y funcionaron, hicieron lo que pudieron en su contexto y con sus herramientas. Entonces al final también uno va entendiendo con otra perspectiva todo lo que uno ha ido heredando, y además no heredamos solo la herida, también heredamos otras cosas que yo creo que también nos configuran como mujeres. Sí, pues, sin duda alguna. Uno igual es más exigente con las amigas, yo creo, de repente, ¿no? Me da la impresión, o con las escritoras. Sí, lo debe ser. Sí o no, parece que les exigí, como que somos siempre como hijos o hijas vinculándonos a una madre, pidiéndole que siempre esté, que lo haga siempre bien, que nos quiera, que nos cuide, que nos proteja. Pero es bonito el trabajo de recomponer, me gusta mucho lo que haces. Y esto al final, si bien este último proyecto no lleva ese nombre, yo creo que también tiene que ver un poco con eso, porque sigue como la misma idea de recoger fragmentos que uno va rasgando y recomponiendo, como que eso se mantiene, pero quizás ya desde otra perspectiva
en términos visuales a lo mejor. ¿Y tú trabajas, si tomas un cuaderno, vas completando como con una temática central, lo terminas, pasas a otro? Este es más intuitivo, de hecho por eso hay ejercicios sin terminar, en el fondo este es un cuaderno de ejercicio. Y así voy probando técnicas, estilos y de alguna manera me voy acercando a lo que más me gusta y eso después lo voy transmitiendo en mis talleres. Me gustó mucho. Sí, un bonito ejercicio. Sí, así como lo que tú dices, bueno, que no es tuyo, yo lo sé, pero tú lo tomas, ¿cierto? Esto de escribir todos los días, de hacerse un hábito. Sí. Bueno, la otra vez estuvo acá, que estamos en esta idea de conversación, con Maritza Gutiérrez, que es la picunza o la picunta. Entonces yo un día le decía a ella que, claro, porque le decía, tengo una amiga, la Marta Durán, que me regaló como la libertad en el espacio escritural, que es súper loco eso, porque yo te decía, tú fomentas mucho que las personas escribamos, ¿no? Nos estimulas mucho a que escribe, no te limites, habla de lo que quieras, y eso lo encuentro bacanísimo. Entonces, yo lo he visto también que tú lo haces en general en todos tus talleres, en todos los espacios, ¿no? Sí, es una práctica que en mi caso se convirtió en un hábito, lo tomé de Julia Cameron, que escribió el Camino del Artista, ando con un libro de ella, no ese, pero otro, y es escribir a primera hora de la mañana, en el fondo es la primera actividad del día, escribir, flujo de conciencia, no algo en particular, sino de alguna manera ir traspasando todo lo de la mente hacia las palabras, y es un hábito que siento yo que es liberador, pero que además es muy revelador, porque a veces, en la medida que uno pone las palabras por escrito a mano, uno también va encontrándose con uno. Y en ese encontrarse también van apareciendo muchas cosas. Uno se empieza a conocer más también. Claro, a mí me ha pasado que me he encontrado como diario o bitácora, no sé, no tan chica, sino que ya adulta, ponte tu año 2010 y lo leo y digo, pero ¿de quién es la loca que escribe esto? ¿Quién escribe esto, maldita loca? Oye, Marta, ¿qué más tienes acá? Veamos los libros que trajiste, cuéntanos ya como qué es lo que estás leyendo, qué nos puedes recomendar para leer. Ando con 4 libros hoy día, 2 libros que ya leí. Libera tu magia. Libera tu magia, que lo leí en pandemia, que para mí fue muy importante en este antes y después de mi trabajo creativo, que es de Elizabeth Gilbert. Casualmente todos los libros que traje hoy día son de mujeres. Y que es un libro que yo le recomiendo a cualquier persona que tenga alguna inquietud creativa, no necesariamente artista, sino que crea o sienta que puede desarrollar alguna práctica creativa. Es un libro muy bonito en ese aspecto de cómo te abre un mundo en ese sentido. El otro libro que leí hace poco, que terminé en julio, es El peligro de estar cuerda, de Rosa Montero, que es un libro muy interesante y también habla de muchas mujeres escritoras particularmente y de su relación con la locura, tanto en términos como médicos como en otros contextos. ¿No es novela? No es novela, pero tampoco es un libro de teoría, es un poco una mezcla. Pero es como ensayo, ¿qué? ¿Algo así? Ensayo, sí, están varios capítulos. También hay un poco de ficción, creo. Eso como que es difícil develarlo, pero es un libro que a mí me gustó mucho. Bien. El libro que estoy leyendo es El arte de escuchar, que es de Julia Cameron, de la misma autora del Camino del Artista, y que hasta lo que llevo me gusta mucho porque tiene que ver un poco con cómo en este contexto en el que estamos podemos empezar a poner atención en nuestro entorno, en lo que nos rodea. Y el último, que no he leído, que es un regalo que me hicieron en uno de los talleres, que es Soy Monarca. ¿Una de tus talleristas? No, fue en una escuela. Fue un taller que hice para profesores. Excelente. Y me regalaron este libro. Oye, Marta, te quiero preguntar lo siguiente. Es que algo que genuinamente me inquieta. Tú vives en Quilpué. Toda tu vida has sido de la comuna de Quilpué. Sí. Pero tú te vinculas a la gente que trabaja en Quilpué, que hace cosas en Quilpué. ¿Cuál ha sido tu instalación, digamos, como territorial, ya que al territorio? Pero es importante, ¿no? ¿De qué manera tú ahí te insertas y, no sé, ya que sea que esté plasmado el entorno o que tú te comunicas con los artistas locales o, no sé, entiendo que en la biblioteca municipal alguna vez hiciste talleres. ¿Cómo eso lo has ido canalizando también? Porque yo me imagino, pienso que
y postulo, digamos, que en realidad es importante esa vinculación del artista con su lugar, ¿no? Sí, bueno, yo siempre fui de Quilpué, un tiempo estuve viviendo en Villa Alemana, pero seguía haciendo mi vida en Quilpué, todo lo práctico, los colegios de mis hijos, etcétera, y trabajé en la biblioteca de Quilpué en la sala infantil. Ya. Ahí trabajé 2 años y además de trabajar ahí a cargo de la sala infantil, también he realizado talleres para niños, para educadores de párvulo en algún momento, tanto de escritura creativa, de collage, de creación de libros, pero de libros como tallerista. Como tallerista, sí. ¿Y con la comunidad del lugar? O sea, siempre trato de estar como en contacto con, bueno, yo ahí conocí al Mauro de la librería, te conocí a ti también y de alguna manera uno se va vinculando y siempre tratando como de buscar redes con otras personas que están también un poco en el mismo circuito, quizás en la misma idea de generar espacios vinculados a lo cultural. Sí, bueno, bien. Oye, igual te invito a verte vecina, que nos busquen ahí en YouTube, búscanos en YouTube. Oye, Marta, bueno, sigamos haciendo los collages y después vemos cómo nos resulta esto para intentar mostrar algo de que hicimos la tarea. Bueno, ¿Te parece? Ya, bien. Súper.